Yo le voy a hacer una introducción general, que es tan general que usted va a tener que ajustarse, como lo que está haciendo el gobierno en este momento. Yo le digo, en este punto, donde está el país, donde está la economía, la situación social, ¿la Argentina tiene chances de salir o chances de seguir en el tobogán? Tiene chances de salir, depende de lo que se haga. Está en un momento difícil, un momento crítico, posiblemente un punto de inflexión. Por una mezcla de factores, de un arrastre que llevamos ya 10 años de estancamiento, más, bueno, algún ADN de este gobierno que tomó algunas políticas, a mi juicio, no acertadas, más la pandemia, que es un mal objetivo que afectó a todo el mundo. Ahora, una cosa es si hacemos lo que veníamos haciendo en los 6 meses anteriores, donde nos peleábamos, buscábamos culpables, conflictos, represión de demanda de dólares, bueno, más cepo, y tenemos una chance, no de euforia, pero sí de empezar a arreglar los problemas y extendemos lo que venimos haciendo en las últimas 3 semanas, que es, bueno, tratar de generar una expectativa de poder ordenar la macroeconomía. La macro manda, cuando la macro está desordenada va al blue, entonces, y eso desordena todo. La macro es el dólar, sintetizando. La macro, Eduardo, el dólar es la consecuencia. La macro son las cuentas públicas, la emisión del Banco Central, o sea, lo que determina después el dólar el dólar, a veces, viste, se ve el dólar y bueno, hay que bajarlo. Bueno, para bajarlo hay que ir a los factores explicativos de que haya subido. Entonces, eso manda. Mientras eso no está, digamos, la micro, si vos querés, acompaña la micro, los subsidios que puede dar, los alientos, las leyes de inversión, los impuestos. Bueno, acompaña, por supuesto es importante, pero si tendemos, a ver, los 6 meses previos estuvimos haciendo puentes y barricadas para controlar el mercado de cambios. ¿Puentes qué son? Estímulos homeopáticos para que aparezcan dólares, y barricadas son represiones de demanda, más cepo para importar, para viajar, para ahorrar, etc. Cepo, desdoblamiento, lo que fuera. Cada vez que ponemos una barricada sube la brecha. Cada vez que ponemos un puente puede bajar siempre y cuando ese puente vaya a tierra firme. Si no veo un norte, si no veo un destino, si no veo que va a llegar a una isla en la cual apoyarse, y no genera ninguna expectativa. Ahora, Lacunza, en las últimas 3 semanas, digo, se empezaron un poco a ordenar. Martín Guzmán logró el presupuesto, un presupuesto, bueno, que tendrá las críticas que tendrá, pero es un presupuesto, un sendero fiscal, y aparte se está consolidando de alguna forma la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Es indispensable que la Argentina llegue a un acuerdo con el Fondo, porque, digo, los senadores, por ejemplo, le mandaron una carta al Fondo Monetario Internacional, los senadores kirchneristas, diciendo, bueno, fijando condiciones y diciendo que ningún acuerdo con el Fondo Monetario Internacional fue bueno para la Argentina. Esto, para el gobierno, ¿es imprescindible llegar a un acuerdo con el Fondo? Es importante, es la próxima estación de un plan consistente, para decirlo así. No porque el Fondo vaya a pedir coherencia, porque los argentinos necesitamos coherencia, porque si no, digo, no hay forma. Ahora, ¿cuál es el plan del gobierno? De las últimas 3 semanas, que trata de establecer ese sendero fiscal. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto voy a gastar? ¿Cómo lo voy a financiar? ¿Cuánto voy a emitir? ¿Cuántos pesos? Lo que lamentablemente hubo que llegar al blue a 195 para que el gobierno se asuste y entonces empiece a tomar medidas más sensatas. Ahora, ¿se le ganó al blue en esta etapa? No, bueno, ¿sabés qué pasó, Daniel? Bajó la espuma del pánico, o sea, de ese barrilete que iba sin rumbo, ¿sí? Ahora, en cuanto vos pusiste 3 estacas para decir, bueno, voy a 3 hitos para marcar un sendero, para balizar un sendero, bueno, bajó el precio del pánico, esos 40 pesos o 30 que bajó el blue. Ahora, la brecha es 100%, no hay ningún país que se vaya a desarrollar con una brecha entre el dólar informal y el oficial que sea el doble. Entonces, para que eso suceda, el acuerdo con el fondo, que es tu pregunta, es importante, porque una cosa es salir de este laberinto de una manera ordenada, balizada, programada, conducida por un programa económico, avalado por un fondo monetario, con fondos frescos o no, pero refinanciando los vencimientos. Y otra cosa es que lo haga el mercado de manera desordenada,
dinámicamente inestable, o sea que el primer paso lleve al segundo, me refiero al tipo de cambio, ¿no? Sí, sí. Tampoco, digo, a ver, es importante o no es importante, está muy bien, digo, tampoco la Argentina tiene margen para que no haya un acuerdo. Debe 44.000 millones de dólares. Sí, bueno. Para que no haya un acuerdo sin consecuencias gravísimas, digo. Claro, Eso, ¿no? también se podría defaultear con el fondo, que no tiene antecedentes, pero bueno. Pero nosotros podríamos. Sí, podríamos que escribir páginas, no sería la primera página original que escribimos, pero no, sería realmente un camino sin retorno, ¿no? Lacunza, bueno, la nueva fórmula que proponen para el sistema jubilatorio, las jubilaciones y las pensiones en la Argentina representan el 50% del gasto, ¿no? Con lo cual es muy importante lo que pase con esto. Con la nueva fórmula los jubilados ganarían menos que con la fórmula que tenían ustedes en el gobierno de Macri, pero bueno, tampoco los compensaría contra la inflación. ¿Es necesario pinchar y ajustar las jubilaciones? Sí, Daniel, la verdad que no entiendo cuál es el objetivo del gobierno con la nueva fórmula, no le veo el argumento. A ver, no tienen, los jubilados este año, bueno, como casi todos los argentinos, van a perder ingresos respecto a la inflación. Los asalariados, los jubilados. Con la fórmula anterior, la que estaba vigente, que no sé por qué se suspendió, no habrían perdido, porque habrían subido 42% sus ingresos frente a una inflación de 36%. Pero bueno, ya está, ya se suspendió. Ahora, la nueva fórmula no va a compensar este año malo. El año que viene otra vez van a volver a perder, porque le pone un rezago, ¿viste?, entre que como 6 meses después. Entonces, la recaudación, la inflación del año que viene, que va a subir, va a ser mayor a la recaudación de este año, a lo que varió la recaudación de este año. Así que va a haber un nuevo año, así que no es por razones coyunturales de dar un alivio a los jubilados. Para eso es mejor poner la fórmula anterior, que era más contemporánea. Segundo, en todos los regímenes del mundo previsionales, la fórmula tiende a combinar algo de salario con algo de inflación, porque es el poder adquisitivo. Al jubilado no le importa si el impuesto al cheque recaudó más o menos, sino cuánto aumentó su costo de vida. Así que mejor la inflación, así que tampoco se entiende por ahí. Y tercero y último, la verdad que el sistema previsional tiene un problema estructural, que es un déficit de 2,5 puntos del producto, que no se va a resolver con ninguna fórmula, pero atendamos eso, porque si no estamos cada 2 años haciendo un parche nuevo a ver cómo compensamos un problema estructural que lo hicimos, que se generó por las moratorias que hicimos en el pasado, ¿no?, de jubilar gente que no había aportado, que puede ser un objetivo deseable. Ahora, no nos autoengañemos, no pensé, algún día parémonos, como dice la ley del 2016, porque nos encanta poner en las leyes compromisos y después nadie las lee y no los cumplimos. Eso no es una institución, ¿no? Eso es un papel. Y entonces, como cada 2 años tenemos que refundar la fórmula para compensar ese déficit estructural. No nos autoengañemos más, porque si no, dentro de 10 años otra vez vamos a estar con jubilados ganando menos. Lacunza, le voy a cambiar yo, lo voy a sacar de la economía un segundito y le voy a hablar de la política. Porque usted fue ministro primero de María Eugenia Vidal y después de Macri. ¿Cómo los ve a cada uno en el futuro político? ¿Cómo lo ve a Macri en el futuro político y cómo la ve a Vidal en el futuro político? Bueno, esa es una pregunta para ellos dos. Son 2 de los dirigentes más importantes de... Pero usted fue ministro, los sí, conoce. Soy ministro, pero no soy hermano de ellos. Fui ministro, fui funcionario, formamos parte de un equipo, pero la verdad que la decisión de vida de ellos los veo, te puedo decir cómo los veo hoy, los veo activos, los veo comprometidos, los veo interesados en lo que pasa y en el futuro de la Argentina. Los veo con la vocación política intacta a ambos, con diferentes roles. Uno, el expresidente, condujo un partido 20 años que él mismo fundó y con mirada de futuro. Y María Eugenia, después de una gestión que fue la que la acompañé, casi toda la gestión, me tocó acompañarla, que fue muy cuesta arriba todo el tiempo, una provincia muy difícil. También la veo abocada a pensar la Argentina del 2023 en adelante. Usted decía, recién, y yo para ser coherente con Pablo lo dejo en la política, usted decía hace un rato, habló del ADN, de algunas cuestiones del ADN del gobierno. Yo le digo, en esta crisis, en este grado de incertidumbre que tiene el país, que genera el país hacia afuera, ¿cuánto influye la política respecto de la economía? ¿Cuánto hay de política en el fuego de esa incertidumbre? Bueno, mucho. Te diría, Eduardo, que
que no cabe la palabra demasiado, pero bueno, interactúan todo el tiempo, ¿no? La política de economía está, obviamente la economía está subordinada a las decisiones políticas hasta que se acaba el dinero. Ahí ya no está más subordinada, ¿no? Entonces, así que interactúan todo el tiempo. Cuando uno mira el derrotero de este año, Eduardo, que hablábamos recién con Daniel, digamos, ¿cuál es el programa económico del gobierno, ¿no? De las últimas 3 semanas, que tomaron las medidas que tomaron? Pero después de 3 semanas de relativa estabilidad, ya volvimos con una fórmula previsional incomprensible y con una carta desafiante al Fondo Monetario, con argumentos bastante cuestionables. Y eso es, ¿qué fue? La señal política, de este tono epistolar medio críptico, que no sabemos a quién está dirigida cada carta, si es un mensaje interno, un mensaje al Ejecutivo. Bueno, indudablemente, entonces, ¿cuál es el ADN del gobierno? ¿El que quiere ahora ordenar las cosas o el que hace 45 días, no 4 años, hablaba de, hablaba de Vicentín un poquito más de 45 días, hablaba del decreto de las telecomunicaciones, hablaba de una nueva moratoria previsional, hablaba de un plan de vivienda que costaba a 3 puntos el producto, hablaba de un ingreso universal, o sea, hablaba de magia en el sentido de hacer un montón de cosas sin recursos. Entonces, supongamos que no tenemos 3 semanas de estabilidad, sino que tenemos 6 o 9, si Dios quiere. ¿El ADN del gobierno es aquel o es este que pretende salir del pantano con un programa ordenado? Lacunza, volvemos a la economía, inflación, ¿no? O sea, bueno, hay muchos economistas que hablan del riesgo de que se emitieron muchos pesos. Por lo tanto, esos pesos están dando vuelta y por lo tanto puede haber alguna respuesta inflacionaria. El presupuesto dice 29% de inflación para el año que viene. ¿Usted cree que es posible un 29% de inflación? No, no va a pasar eso. La inflación va a ser sustancialmente mayor, seguro, y mayor que la de este año también, porque como bien sabés, Daniel, entre la emisión, el gobierno perdió como 9 meses con el eslogan, porque no se puede calificar de otra manera, que la emisión no genera inflación. O sea, encontramos la maquinita de la felicidad. O sea, no hace falta cobrar impuestos, emitamos todo. Bueno. Ahora, entre que emitís y se traduce a precios, siempre hay un rezago, 6 meses, un poco más. Aquí, además, aletargado todavía más por la cuarentena, porque bueno, tenemos más dinero en el bolsillo, porque vamos menos al banco. Ya empezó a pasar. La inflación del primer semestre promedio mensual fue 2%, la del tercer trimestre fue 2,5%, la de octubre y noviembre ya es 4%, o sea, duplicó la del primer semestre. Eso se puede aplacar en la medida que haya un programa fiscal que exija menos emisión, pero la emisión aquella ya va a ser inexorablemente más inflación en este mes y en los próximos meses. La obligación de la política económica es que eso no desborde, o sea, no es lo mismo 4 mensual que 2 mensual y no es lo mismo que 6 mensual. Así que no se hace política económica para el próximo lunes, o política monetaria se hace para el próximo lunes, para el próximo mes, para los 6 meses y para dentro de 2 años. Entonces, a veces es medio miope, me parece, cómo se diseña el programa. Hablando de un mix entre política y economía y de las necesidades que tiene el país, un proyecto como el de impuesto a la riqueza o aporte solidario extraordinario, o un proyecto como el de protección o presunta protección de campos incendiados, ¿ayuda, promueve, despierta expectativas o lo contrario? Me parece, Eduardo, que en esta interacción que decías antes entre política y economía, aquí se claudica por la foto política, se sacrifica la película económica, impuesto a la riqueza. El impuesto a la riqueza al patrimonio ya existe en Argentina, se llama bienes personales. ¿Viste cuando ahora se dice casuísticamente, se discute en España? Nosotros ya tenemos todo eso, ¿sí? Estamos poniendo un incremental a eso, que no se discute en el mundo. El mundo no tiende a no cobrar más impuestos de patrimonio porque el capital es móvil, ¿sí? Aquí sí, estamos, la referencia mundial es oportunista y poco ilustrativa. Además, digo, entonces, por una foto política que es, bueno, quiero hacer una mejor redistribución, que es más para una tapa de un diario afín que para una redistribución efectiva,
se sacrifica la película, que es la inversión, que es la única manera de mejorar la distribución dentro de 5 años, que haya empleo. Persistente, permanente, empleo. Nos va a sacar el sector privado, no nos va a sacar el Estado de este pantano. Entonces, la verdad que no hay que crear en este momento ningún impuesto, ni este ni ningún otro. Además tienen problemas de diseño, porque al no desgravar, además de que con 200 millones pagás 4 millones y con 199 no pagás nada, que está mal, con la alícuota del 2%, ¿no? Además no descuenta tu capital de trabajo, ¿sí? O sea, tus tractores, tus campos, tus ahorros en bonos, o sea, lo que vos financiaste al Estado. Entonces, que sí lo hace bienes personales, que está mejor diseñado. Así que en realidad estamos castigando al capital productivo, porque no estamos permitiendo descontarlo. Así que la verdad que tiene un diseño bastante primitivo, además de que la oportunidad me parece que es inconveniente. Vuelvo al principio a la pregunta de Eduardo. ¿Arranca o no arranca la economía este fin de año? No, me parece, Daniel, que la economía está rebotando razonablemente. Rebotó, el valle fue abril, rebotó bien mayo y junio, después se estancó un poquito, bueno, cuando empezó la tensión cambiaria, y ahora en noviembre está volviendo a rebotar. Ahora, viste que esto empezó como un shock de oferta, o sea, tuvimos que cerrar todo. Cuando abrimos, rebota, que es lo que está pasando, pero salimos de acá más pobres, con más desocupados, menor salario real. Entonces la restricción de demanda es lo que está pasando, lo que cuentan ahora los comercios de gastronómicos, por ejemplo. Y bueno, sí, abro, pero vendo la mitad de los cubiertos que antes. Y eso va a costar pasar de eso. O sea, vamos a volver a rebotar, pero no al nivel del verano de 2020, que ya era relativamente bajo. Y va a costar en términos de empleo, me parece, ¿no? Sí, el empleo también está rebotando, pero va a costar mucho. El desempleo sube rápido y baja lento, igual que la pobreza. Va a costar mucho y sobre todo el gobierno tiene que tener la agilidad para que algunas herramientas que sirven durante la caída no entorpezcan durante la salida.